consideramos normales de un libro, por lo menos a partir de cierta fecha, es que de un libro se sepa quién es el autor. ¿Quién es el autor del Lazarillo de Tormes? Y esto es uno de los datos que el lector al comprar el libro no tenía. Es un dato que todavía no tenemos. Y me temo que por lo menos es bastante probable que sigamos no teniendo. Incluso en los últimos años han salido teorías que dicen que este libro no tiene un autor porque no tenía que tener un autor. O sea, que era un libro pensado como un libro declaradamente ambiguo con respecto a esta cuestión de la autoría. Pero vamos, con esto ya creo que hemos dicho lo suficiente. Un dato sí que tenemos es el dato de las primeras ediciones de este libro. O mejor dicho, de las primeras ediciones que nos han llegado, y que son precisamente 4. O sea, el libro lo conocemos en 4 ediciones antiguas, de las cuales se conservan, si no me acuerdo mal, solo 9 ejemplares en todo, que hasta hace poco, como les diré, eran 8. Son 4 ediciones, todas las 4 de 1554, lo cual ya es bastante curioso. O sea, un libro, todavía hoy en día, un libro se publicaría en 4 ediciones paralelas, de las cuales una sí efectivamente fuera del territorio nacional, pero las otras 3 dentro. Esto no sería lo normal. No sería lo normal todavía hoy en día. Y es efectivamente la señal de algo, ¿no? La señal antes de todo de un éxito de este libro. O sea, este libro cuando salió suscitó un interés enorme, una atención enorme, lo cual produjo 4 ediciones paralelas a partir de una edición que probablemente se ha perdido, que pudo ser de 1553, pudo ser de 1552, hay algunos que dicen también que pudo ser anterior, pero al haberse perdido son conjeturas. Lo que sí es cierto es que un libro que sale en 4 ediciones paralelas, en Burgos, en Alcalá de Henares, en Amberes, y luego, como veremos, en Medina del Campo, es un libro que evidentemente ha tenido un éxito arrasador. O sea, quiere decir que los libreros competían para publicar este libro. Y los libreros están interesados en los libros a veces por razones culturales, pero la mayoría de las veces por razones económicas, para obtener beneficios. Lo cual quiere decir que es un libro que se vendía y se vendía muy bien. 4 ediciones, pero la cosa curiosa, ¿ustedes qué edición manejan de este libro? ¿Cuál le has aconsejado? La de cátedra. La de cátedra. ¿Qué? El señor rico, pues. ¿Cómo hago yo? La cosa curiosa es que la edición que casi todos nosotros seguimos aconsejando a los estudiantes es una edición con un prólogo de una erudición abrumadora por el profesor Francisco Rico, antes de la Universidad de Barcelona, ahora de la Real Academia Española, donde dice que las ediciones son 3. O sea, la de Burgos, la de Alcalá y la de Amberes. ¿Por qué dice que son 3? ¿Se equivocó Rico? No. Es que dentro de la historia de este libro, en tiempos muy recientes, en 1992, hubo lo que fue un verdadero golpe de teatro. O sea que de manera completamente inesperada se encontró la 4ª edición que hasta los principios de los años 90 estaba completamente desconocida. Se desconocía completamente la existencia de esta edición. No es que no se conocieran ejemplares, es que no había testimonios de ningún tipo que había esta edición. Entonces, esto pueden parecer datos de erudición, ¿no? Cuando se entra en esto de la bibliología, se entra en un mundo que a veces puede tener poco que
que ver con la literatura. Pero ¿por qué es importante esto? Por la manera en que se descubrió esta cuarta edición. O sea, no la descubrió un erudito en una biblioteca, mirando los catálogos, haciendo conjetura. No, sino que la descubrió un albañil en una obra de reforma de un pueblo remoto de España, de la parte quizá más remota de España, de Extremadura, en un pueblo que se llama Barcarrota. Y esto es muy literario. Si un escritor pusiera en un libro que en un pueblo que se llama Barcarrota se encuentra un manuscrito, una edición desconocida, nosotros diríamos, bueno, el autor se ha pasado, demasiado literario. No, no, esto es cierto. En provincia de Badajoz, en Extremadura, en España, al hacer las reformas de una casa antigua, al derribar una pared, el albañil le da con el picón, ¿no se dice también en español? En la pared, y se da cuenta de que están saliendo papeles. Afortunadamente no le había dado el lazarillo, le había dado a otro libro, porque un señor del siglo XVI, evidentemente, había escondido dentro de este muro, emparedado en el muro, había escondido 8, 10 obras prohibidas. Si no me acuerdo mal, eran 10 volúmenes, pequeños volúmenes y un manuscrito. Entre estos estaba esta edición, la edición de Medina del Campo del Lazarillo de Tormes, que hasta los años 90 no se conocía. ¿Por qué les digo esta cosa? Por la curiosidad. Es una cosa curiosa, pero al mismo tiempo sintomática. O sea, un señor en un determinado momento tuvo miedo de poseer este libro. ¿Por qué? Porque en 1559, en el primer índice inquisitorial que se hizo en España, en Italia ya había habido uno del mismo año, siempre del 1559. Es curioso, hasta el año 1559, la Inquisición española, que había sido fundada, esto ya lo sabrán, a finales del siglo XV, no se había preocupado de hacer un listado de libros prohibidos. Ocasionalmente sí, se podían prohibir, les pongo son portadas de dos de las ediciones antiguas, esto de Burgos y Alcalá, y esta es la de Amberes, y esta es la de Medina del Campo. Esta edición estaba escondida en la pared, tal como la vemos aquí. Y además estaba, por lo visto, en un excelente estado de conservación, o sea, estar encalada dentro de la pared, evidentemente la había conservado del deterioro del tiempo, afortunadamente para nosotros. En 1559 la Inquisición en España saca el primer índice de libros prohibidos, donde salen por supuesto las obras de Lutero, las obras de Erasmo, lo cual era bastante previsible, pero en este primer índice la Inquisición española se preocupa también por prohibir libros de creación, libros de ficción, como es el caso, por ejemplo, de la Propaladia de Torres Narro, o sea, el primer libro de textos dramáticos españoles, escritos en español y publicados, que por cierto se publicó en Nápoles, pero es otra historia, ¿sí? Otra vez podríamos hablar de esto. Y entre las obras que se prohibieron estaba también el Lazarillo de Tormes. Entonces, quiere decir que entre la publicación de este libro, que probablemente fue en 1552-53, el éxito de este libro y su prohibición, hubo personas de la Iglesia, personas del mundo de las altas jerarquías católicas de la época, que leyeron el texto y que lo entendieron, lo cual no es poco, y que lo entendieron, porque los censores, sobre todo los censores de la época, eran personas muy cultas, o sea, sabían entender muy bien las alusiones y hacer una serie de consideraciones culturales y a veces también literarias. El libro fue prohibido. ¿Qué significaba en la época que un libro fuera prohibido? O sea, un libro prohibido por la Inquisición debía ser entregado a las autoridades. O sea, cualquier persona que tuviera el libro
lo tenía que entregar a las autoridades. Si no lo hacía, podía ser acusado de heterodoxia. Ser acusado de heterodoxia en la época quería decir poder ser puesto en la cárcel, y el método, digamos, de investigación de la época es el llamado, con razón, método inquisitivo, no inquisitorial, no sé cómo será en español. O sea, que el acusado debe demostrar que es inocente. O sea, no es el fiscal que tiene que demostrar que es culpable, porque ya hay señales de culpabilidad. Mantener el libro podía implicar ser encarcelado e incluso, digamos, algo más grave, ser quemado por herético. Y la vía de investigación, la vía típica hasta finales del siglo XVIII en Europa es la tortura. O sea, si uno resistía a la tortura era inocente, si no resistía a la tortura efectivamente, y se declaraba culpable, era culpable. Era un método para la época muy sencillo, ¿no? Y muy coherente. Entonces, cualquier persona que lo tuviera o lo tenía que entregar o lo tenía que esconder, como el señor de Barcarrota. Los libreros lo tenían que entregar de inmediato. O sea, tener en una librería un libro prohibido significaba la quiebra, o sea, el secuestro de toda la librería. Para los impresores también, para los editores de la época, etcétera, etcétera. Y en esto los censores, la Inquisición fue muy eficaz. Rosario, que es especialista de novelas de caballería, hay novelas de caballerías que se sabe que existieron y que una me parece que se llamaba El Caballero de la Rosa, ¿no? Que se desapareció completamente porque eso era una novela a lo divino y tal. Entonces, muy probable, y tenemos por ejemplo casos bastante paralelos e importantes. En el mismo índice de 1559, uno de los libros que estaba prohibido, como en el índice italiano, por ejemplo, era uno de los libros de narrativa más importantes del occidente, no sé cómo ha salido esto, perdón, que es el Decameron de Boccaccio. Del Decameron de Boccaccio en España se conservan, de la traducción del Decameron, por ejemplo, se conservan 7 o 8 ejemplares en el mundo entero de la traducción española, y sabemos que tuvo 5 ediciones por lo menos entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVI. Esto para decirles que los censores, la Inquisición, le daba una importancia enorme a la lectura, y una cosa que a nosotros nos halaga mucho, siquiera en negativo, es que le daba mucha importancia a la literatura. O sea, había que perseguir a los libros peligrosos. El Lazarillo de Tormes se demostró desde el primer momento un libro peligroso. ¿Por qué peligroso? ¿Por qué peligroso? La cosa curiosa es que luego, a lo largo de los siglos, la lectura de este libro se suavizó. El gran éxito de los censores no fue la de bloquear la circulación de este libro, fue de alguna forma normalizarlo, suavizarlo. Por ejemplo, una cosa de la que se dieron cuenta los censores después de la prohibición fue que el libro seguía circulando. Seguía circulando porque, antes de todo, el libro se empezó a publicar también en el extranjero. Y la muestra es que ya la edición que conocemos, la más antigua que conocemos, de las 4, una es de Amberes, o sea, un territorio dominado por la corona española, pero en Flandes, fuera de la península española. Empezó a publicarse también en otros países europeos, empezó a traducirse. La primera traducción fue al francés, luego hubo la traducción al inglés, circuló mucho. Y es un libro que suscitó una atención enorme. Luego intentaremos ver por qué. Y bueno, nos queda un poco de tiempo. Y entonces los censores decidieron que había que darle cierta satisfacción al público. O sea que el Lazarillo no se podía prohibir del todo, se tenía que prohibir el texto tal como estaba, pero encomendaron una edición expurgada. O
O sea, los lectores españoles pudieron leer el Lazarillo de Tormes, pero quitándole algunas partes. En 1573, o sea, a los pocos años, bueno, relativamente pocos años después de la prohibición, salió una edición expurgada, realizada por un humanista de la época, que no había cuento decir cómo se llamaba ni quién era, salió en 1573. Y luego la mayoría de los españoles del Siglo de Oro leyeron el Lazarillo de Tormes, pero lo leyeron en una versión donde habían cortado las partes que la Inquisición consideraba más peligrosas. Sobre todo todas las partes con alusiones o incluso cosas más fuertes, anticlericales. Las partes de crítica a la institución religiosa, de crítica a la iglesia, a las órdenes religiosas, a los comportamientos de los curas, cosas de este tipo. Entonces el texto sí circuló y muy pocos españoles lo pudieron leer en la versión original. ¿Quién lo pudo leer en la versión original? Lo pudieron leer en la versión original probablemente círculos heterodoxos, que fueron muy reducidos, pero sí los hubo. Está documentado que en toda la España del Siglo de Oro, a pesar del control de la Inquisición, hubo, digamos, círculos de personas que practicaban, digamos, ocultos o ideas que no eran considerados heterodoxos. Y esto lo sabemos porque en un determinado momento algunos de ellos ya no podían y emigraban, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XVI y también del siglo XVII, hubo ejemplo de personas que se huían, que se iban a Ámsterdam, que se iban porque, vamos, querían tener otras ideas religiosas, ideas políticas, ideas de varios tipos. Y también pudieron leer el Lazarillo original los que vivían en el extranjero. Por ejemplo, yo estoy convencido, algún día, cuando tenga un poco de tiempo, es mucho decir, espero poder demostrar que el que sí leyó el Lazarillo de Tormes en su forma original fue Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes estuvo viviendo 5 años en Italia y estaba los libros prohibidos en la España, o en la Europa, digamos, no solo en España, del siglo XVI-XVII. Como les decía antes, los círculos los heterodoxos y simétricamente y curiosamente los vértices de la iglesia y de la nobleza. Sin ir más lejos, por ejemplo, un poco más tarde, Felipe II reunió, el emperador Felipe II, o sea, una generación después, reunió una biblioteca enorme en el Escorial. Dentro de la biblioteca del Escorial están presentes un montón de libros prohibidos. O sea, el rey se podía permitir incluso leer los libros prohibidos. Y Cervantes, por ejemplo, frecuentaba casas de cardenales que a lo mejor sí podían tener libros prohibidos. Entonces probablemente pudo leer a Boccaccio en la versión original y a Lazarillo de Tormes en la versión original. Bueno, es tiempo de volver al libro. ¿Por qué era un libro tan peligroso? Eran unos paranoicos, los inquisidores, eran unos visionarios, habían visto cosas que no existían. Porque luego, como les decía, a lo largo de los siglos, la lectura del Lazarillo de Tormes, también un poco por culpa de la versión expurgada, hasta años relativamente recientes, se transformó en una lectura muy suavizada. Porque el libro, aparentemente, ¿de qué habla? El libro aparentemente habla de cosas inocentes. Es la historia de un niño que nace en una familia humilde y luego esta familia tiene toda una serie de problemas. La madre se queda viuda. El texto dice más bien como viuda, lo cual probablemente insinúa que nunca se habían casado los padres. Entonces la madre lo tienen que encomendar a un ciego, que es su primer amo. Con el ciego el niño hace toda una serie de cosas traviesas, divertidas. Creo que es un libro muy divertido, es un libro entretenido, es un libro cómico. Luego con el segundo amo recibe un montón de palos porque tiene hambre todo el tiempo. Este amo es un cura. Y luego otro amo es un escudero, un noble, un hidalgo, que es una figura más bien ridícula. Entonces, vamos, parece una cosa cómica, divertida. Y luego al final, después de varias aventuras, una de las cuales muy cómicas, además inspirada en una novela italiana
del siglo XV, se casa y dice al final del libro que con este casamiento ha llegado a la cumbre de toda buena fortuna. Entonces un libro ameno, ¿no? Se diría, un libro entretenido, un libro hasta para los niños. El Lazarillo de Tormes, ya el diminutivo del título, ¿no? El Lazarillo, un libro pequeño y para niños, que habla de un niño. Entonces, parece mentira, yo mismo diciéndolo no me lo creo. Hasta hace pocos años, la idea que se tenía del Lazarillo de Tormes era la de un libro divertido, de un libro de entretenimiento. Y es efectivamente un libro entretenido. Con lo cual, esto quiere decir que los inquisidores eran unos paranoicos, lo cual no es cierto. Los inquisidores, se puede pensar todo lo que se quiera de la Inquisición, pero era gente muy, para bien y para mal, básicamente para mal desde nuestro punto de vista, era gente muy inteligente, que entendía muy bien las cosas, entendía muy bien las alusiones. Porque claro, el Lazarillo de Tormes es un texto como la mayoría de los textos satíricos, como la mayoría de los textos irónicos. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los modelos que tenía este señor, que no sabemos quién es este señor o esta señora, incluso podría haber sido una escritora. Esta, entre otras cosas, es la época cuando las mujeres empiezan realmente a escribir y publicar. Sin ir más lejos, parece mentira, pero el autor del Lazarillo de Tormes más o menos es un contemporáneo de Santa Teresa, una de las mayores escritoras no solo de España, sino de la época, ¿no? De Occidente. Entonces, este señor tenía unos modelos, aquí no viene a cuento hablar de todo esto, que eran los modelos de la literatura satírica, irónica de la época. Y claro, al expresarse con la ironía, con el sarcasmo, con la comicidad, los mensajes no pueden ser directos. Y entonces, en este libro hay un problema que es un problema típico de muchas obras del siglo de oro, de la Celestina, por ejemplo, del libro de Buen Amor, que no es del siglo de oro, pero es probablemente la primera obra maestra de la literatura española, del mismo Quijote y sobre todo de las novelas ejemplares, que es un libro que se escribe desde una postura de crítica social y con una moral y con una moralidad, y esto es muy claro. Pero luego, al momento de decidir cuál es esta moral, la moral del autor y la moral del libro, en esto la cosa se hace mucho más complicada. Entonces, el libro es un libro, digamos, que ataca directamente, bueno, indirectamente como técnica, pero el lector entiende que es un ataque muy directo, alguna de las instituciones más importantes de la época. Y sobre todo, aparte de esto, es un libro fundacional, es el libro que funda la narrativa realista occidental, porque entra en ambientes, entra en la representación de realidades que hasta aquel momento nunca habían entrado en la narrativa occidental, o por lo menos nunca habían entrado con esa actitud. Y luego, otra cosa importante que intentaré decirles un poco después, entra con unas técnicas que son muy originales y que son el verdadero legado de este libro. O sea, este libro es importante por su contenido, pero en mi modesta opinión es todavía más importante por las técnicas que desarrolla, por las técnicas narrativas, por la perspectiva narrativa que desarrolla. Pero volvamos a los temas. Y volvamos a lo que parece tan inocente, lo que parece tan anecdótico como la cuestión de los amos del Lazarillo de Lázaro en el texto. Lázaro tiene un primer amo que es un ciego, un mendigo, que le acompaña y le instruye en esta actividad, en este oficio de la época que es la mendicidad. Bueno, no solo de la época, pero en el caso del Lazarillo, digamos, las técnicas en el tiempo habrán evolucionado, me imagino. El segundo es un clérigo. El tercero es un noble, aunque de la baja nobleza, es un hidalgo. Y luego un cuarto casi amo, digamos, Lazarillo se vuelve el colaborador, diríamos hoy, de un personaje bastante emblemático de la época, que es lo que en la época se llamaba un buldero. Un buldero era... a mí la primera vez que me dijeron esta palabra pensaba que era un vendedor de perros de bulldog, ¿no?
No, buldero era el vendedor de bulas. O sea, en la época, este señor hacía una de las cosas que más habían criticado los reformadores de la iglesia, de los llamados protestantes, ¿no? Lutero, Calvino y los otros reformadores. O sea, vendían una especie de certificados que al comprarlos le daban al creyente una indulgencia para los pecados del más allá, la llamada venta de indulgencias. En este caso, los bulderos vendían las bulas de la cruzada. O sea, tú al comprarte estas bulas, obtenías unos años de indulgencia en el más allá, porque las bulas estaban destinadas a financiar la cruzada contra los moros, o sea, una finalidad religiosa. Nosotros nos reímos de todo esto, pero cuando nos venden las acciones de las empresas nos prometen casi la misma cosa y casi con el mismo, digamos, éxito, ¿no? Con el mismo resultado. Bueno, entonces, el cuarto amo, digamos, de Lázaro de Tormes es una de las personas que más pueden ser emblemáticas de lo que representa la compraventa de la fe en la sociedad contemporánea. O sea, el hecho de que con el dinero se puede comprar la indulgencia, no solo hoy, no solo el perdón hoy, sino también en el más allá y también para los demás, porque las indulgencias, tú podías comprar indulgencias también para los seres queridos que habían muerto, ¿no? Como también se podía y se puede hoy en día rezar misas para personas que ya han muerto, ¿no? Entonces, esta conexión es una conexión que fue muy criticada para, digamos, todo un sector de la sociedad de la época, y fue muy criticada, por ejemplo, no solo por los llamados protestantes, sino también por reformadores, entre comillas, más suaves, como fue el caso de Erasmo de Rotterdam. Habría que hablar mucho de la relación de Lazarillo de Tormes con Erasmo, con el erasmismo y con los erasmistas españoles, pero esto, para esto está la introducción de Francisco Rico, que os dice por lo menos el 80% de lo que se puede decir, y el 20% ya lo podéis recuperar de otra forma. Volviendo al tema, estos cuatro amos son representantes, son simbólicos de otros tantos sectores de la sociedad española. Vaya libro para niños, es un libro que da una imagen de la sociedad contemporánea que es una imagen despiadada, porque la historia de Lazarillo de Tormes es la historia de un hijo ilegítimo de una pareja de personas discriminadas que durante su vida vive toda una serie de experiencias, pasando por la clase de lo que hoy definiríamos los marginados. Imagínense ustedes qué nivel de marginación podía tener un minusválido, un ciego pobre sin medios de subsistencia. Entonces, los marginados, los clérigos, la nobleza, aunque la baja nobleza, y luego, digamos, los sectores que hoy definiríamos más dinámicos, ¿no? Los sectores, pongamos todas las comillas del caso, pero sectores más económicos, ¿no? De la época, los que intentaban explotar lo que se podía explotar en la época. Y luego termina su relato, no su vida, sino que termina su relato proclamándose muy contento de la situación, pero al leer bien el texto, lo que sí hicieron los inquisidores, y que luego durante mucho tiempo, durante varios siglos, no supieron hacer los críticos literarios, al leer bien el final del texto, se descubre que Lázaro de Tormes adquiere cierta estabilidad económica porque se casa con la amante de un clérigo, y porque acepta una situación indigna, acepta encubrir esta relación, de la cual también han nacido hijos, y vivir en la ignominia a cambio de cierta estabilidad económica. Entonces, el Lazarillo de Tormes es la historia de un hijo ilegítimo que se transforma en un padre ilegítimo. Y la historia es la historia de una fingida progresión social, pero la moral del texto, en esto es una moral bastante clara, es que no es
fácil o no es posible, en esto el texto es ambiguo, pero hasta cierto punto, no es posible un ascenso social en su época. Esto quería decir mucho más que las alusiones anticlericales, mucho más que, ¿cómo les puedo decir?, los ataques a las autoridades. Esto quería decir mucho más que todo esto, que también era muy importante, que llamó la atención de los censores, atacar el mismo corazón de la sociedad de la época. Porque a veces nosotros nos olvidamos de qué sociedad estamos hablando. En este momento, España, o bueno, más bien el imperio, de que España era el centro, el imperio cuyo vértice era Carlos I, que significativamente aparece en las últimas páginas del libro. El libro se cierra con las cortes de Carlos III, que luego no se sabe bien si son los de un año o de otro, pero esto no nos interesa en este momento. En este momento, este imperio está dominando el planeta. Es el único imperio planetario, el imperio de Carlos V, como luego será el imperio de Felipe II. ¿Qué necesita un imperio? ¿Cuál es la cosa más importante para el dominio político en el mundo? Es importante que nosotros diríamos los ciudadanos, ellos hubieran dicho los súbditos, se creyeran que a través del dominio era posible un ascenso social. Sin personas dispuestas a arriesgar la vida, como fue el caso, por ejemplo, de Miguel de Cervantes, ¿no? sin ir más lejos, pero de Cervantes ya van a hablar, o de otros personajes de la época, sin de personas convencidas de que a través de su iniciativa personal se puede mejorar la condición, a través, por ejemplo, de la movilidad, que es uno de los temas del libro, ¿no? Un imperio no puede funcionar. Un imperio donde los ciudadanos se quedan en su casa, dicen, bueno, que conquisten los demás, que vayan los demás explotando territorios, que vayan haciendo exploraciones, no funciona. Entonces, el Lazarillo de Tormes es uno de los primeros textos, por esto, esta es una de las razones por las cuales es un poco el arquetipo de la novela picaresca, porque es uno de los primeros textos del llamado desengaño. El desengaño del Lazarillo de Tormes probablemente es de un tipo distinto del desengaño del que luego, digamos, porque se podría objetar, no estamos en una época de decadencia. La época de Carlos V no es una época de decadencia. Evidentemente, el autor de Lazarillo no está diciendo que el modelo no funciona, está diciendo que el modelo es un modelo engañoso y que funcionará para algunos sectores, para algunas personas, pero para otros no, como es el caso del protagonista. Entonces, alusiones anticlericales, alusiones a la falta de funcionamiento, la falta de organicidad de la sociedad. Esto puede parecer exagerado, ¿no? Puede parecer una proyección nuestra, pero piensen en el tercer episodio. No sé cuántos de ustedes ya han leído el libro. El tercer episodio es el episodio en que Lázaro se ilude que ha encontrado un amo maravilloso, ¿no? Porque es un gentilhombre muy joven y guapo y muy bien vestido, muy, de ademanes muy elegantes y tal. Y luego resulta que este señor vive en una casa vacía, porque aun siendo un noble, aun siendo un hidalgo, es completamente pobre. Y el episodio termina con Lázaro de Tormes mendigando también para su amo, y con el amo que tiene que escaparse porque está endeudado y le abandona. Simbólicamente esto es muy claro. Quiere decir que una parte de la sociedad española vive a cuestas del pueblo, entre comillas, entre todas las comillas que queramos. Quiere decir que hay una parte de la sociedad española que tiene una apariencia superficial, esplendorosa, ¿cómo se dice? Espléndida. Y luego en realidad no tiene ninguna sustancia. Entonces no es solo un ataque a las jerarquías eclesiástica, a cierta manera de practicar la religión, sino que es también un ataque al funcionamiento de la sociedad. O sea, es un libro que tiene elementos de crítica social muy fuertes y muy actuales. Actuales quiero decir hasta hoy en día. No solo porque la sociedad en algunos aspectos no ha cambiado muchísimo, sino también porque ha habido toda una continuidad a partir del Lazarillo de Tormes de libros que se han escrito en esta estela, con esta continuidad de contenidos, empezando por la novela picaresca, pero por ejemplo el mismo Cervantes, que
al que no le gustaba mucho la novela picaresca, aprendió muchísimo de Lazarillo y de esta tradición literaria, los escritores franceses del siglo XIX, de los que voy a hablar mañana, y etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Pero todo esto sería poco, o sea, yo no hubiera tenido todo el éxito que tuvo y que ha tenido hasta nuestros días, si no desarrollara todo esto con unas técnicas, si no fuera muy innovador desde el punto de vista de la construcción del texto narrativo. En el libro hay toda una serie de cosas que a nosotros nos parecen obvias, pero luego basta hacer la comparación con un relato de un autor contemporáneo. Yo, por ejemplo, tuve que interesarme de autores muy mediocres de la época, ¿no? A un especialista casi nunca le tocan las grandes obras de la literatura, ¿no? Les tocan a veces autores tremendos o incluso de mediano talento, ¿no? Hay, por ejemplo, autores muy originales, pero que tienen un estilo farragoso, antipático, incoherente, o también personas que saben escribir muy bien, escritores, quiero decir, que saben, pero luego no saben construir el texto, los personajes no son coherentes, esto en el 16 y también hoy en día. ¿Cuáles son estas técnicas? La gran innovación de Lazarillo de Tormes, el legado, la herencia que deja a la literatura occidental, a la narrativa occidental, es sobre todo la forma de contar el relato. El relato aparentemente es muy sencillo, porque la historia la cuenta el protagonista. Entonces el lector se deja, ¿cómo os puedo decir? Queda un poco engañado por esta perspectiva, que en realidad es una doble perspectiva, porque el libro empieza, incluso el libro empieza con una palabra que es muy importante y que caracteriza una parte importante de la tradición narrativa de todos los tiempos y concretamente de la tradición narrativa occidental, que es yo. El prólogo empieza cuando yo tengo cosas más vistas, no queden sepultadas en el olvido, etcétera, etcétera. Esto ha pasado un poco desapercibido porque esto se le considera el prólogo del libro, olvidándose de que el prólogo en todos los tiempos, pero sobre todo en el siglo XVI, es el principio del libro y es el principio del juego literario, no solo del libro material de papel. Entonces, el yo, el lector de entonces, y también este es un juego que afecta también al lector de hoy, el lector se queda un poco engañado con esta idea de que yo es una realidad unívoca, mientras que Lazarillo de Tormes es uno de los libros, luego vendrán muchos más, hasta nuestros días. Es uno de los libros que enseñan que el yo es una realidad plural, que el yo es algo que se construye en el tiempo. Ya sé que algunos de ustedes están pensando, esto es demasiado proyectar nuestra mentalidad del siglo XVI. El autor de Lazarillo de Tormes no es un autor existencialista, no estamos hablando de autores del siglo XX, ni siquiera del XIX. Pero sin embargo, en el Lazarillo de Tormes, lo que sí en un determinado momento queda evidente, y queda evidente para el lector inteligente, sobre todo el lector cuando llega al final del libro, que el yo que relata, el yo que cuenta la historia, no es el mismo yo que es el protagonista. No solo, sino también que este yo del protagonista no es el mismo a lo largo del texto. Que el texto presenta, antes de todo, una evolución del protagonista, que es un tipo de evolución peculiar, es un tipo de evolución, ¿cómo os puedo decir? Un tipo de evolución a contrario, se diría, ¿no? Se ha dicho también que el Lazarillo de Tormes es una novela de formación, es una novela iniciática. Esto en parte, y esto casi no me atrevo a decirlo en presencia de Rosario, porque en cierta medida el Lazarillo de Tormes, aquí no tenemos tiempo para hablar de la intertextualidad de este libro, el Lazarillo de Tormes en cierta medida también es una parodia de textos anteriores y, empezando por el título, también es una parodia
de otros textos anteriores, entre los cuales la llamada novela de caballerías, los libros de caballerías. Entonces, El asedio de Tormes es una novela de formación, o más bien diría una novela de deformación, o sea, la novela de cómo la sociedad deforma al yo, lo conforma deformándolo, en el caso de algunos protagonistas de ciertos ambientes, de ciertos sectores. Porque efectivamente al principio del libro el protagonista es un protagonista, podríamos decir, en una fase auroral, ¿no? Todavía tiene la ingenuidad del niño. Y todo el juego del libro, que es, repito, uno de los legados de este libro a la literatura posterior, por ejemplo, a cierta literatura norteamericana del siglo XIX. No sé si ustedes han leído el Tom Sawyer, Huckleberry Finn, sin el asedio de Tormes estos libros no serían posibles. El juego es muy parecido. El juego es ver las cosas desde el punto de vista del niño, pero con la conciencia, con la malicia del adulto, donde el niño y el adulto coinciden en una entidad que es el yo, que es una entidad que parece unívoca, mientras que es una identidad que es equívoca, es una identidad plural. Esto para darles algunas pautas en la lectura del texto. Y luego, al leerlo, si ven que esta lectura es exagerada, me pueden escribir y decir, bueno, profe, pero usted se pasó con esto, a lo mejor esto es exagerado. Pero el hecho es que efectivamente el protagonista a lo largo de su experiencia se transforma en lo que es al momento de escribir, de relatar la historia. El asedio de Tormes, como muchos textos de la literatura, es un texto circular, o sea, es un texto donde el verdadero sentido se entiende con más de una lectura, mientras que durante mucho tiempo los críticos lo identificaron como el paradigma del texto lineal. Esta es una cosa paradójica, pero esto demuestra cómo los autores a veces son muy buenos en esconder sus artificios, sus trucos, digamos. Entonces, como les decía, es un texto que todavía nos habla desde varios puntos de vista. Por ejemplo, una de las cuestiones, ¿no?, es cuándo se escribió este libro. Hay toda una parte de críticos que creen que se escribió al principio del 16, otros que se escribió poco antes de la publicación, que fuera 52 o 53, pero en todo caso, como mucho a finales de los años 40 del siglo XVI. Yo estoy bastante a favor de esta idea, porque la lengua del asedio de Tormes es una lengua que se acerca muchísimo al español contemporáneo, y basta leer un texto un poco anterior, o incluso a veces posterior, para ver cómo la renovación de este señor efectivamente cambió la forma de escribir en español. Yo lo que siempre digo, y mis estudiantes lo entienden enseguida, hay mucho menos diferencia entre el español del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI, y el español de hoy, de la que hay entre el italiano del siglo XVI y el italiano del siglo XX. Para nosotros leer un texto de esa época es de lo más difícil. Entonces quiere decir que una serie de personas, entre las cuales por ejemplo Garcilaso, ¿no? Yo sé que han estado hablando de Garcilaso en esto, llevaron a cabo una renovación total de las herramientas de la literatura, entre las cuales está la lengua en un sentido literario y también en un sentido general. Y el autor del asedio de Tormes fue uno de los que más participó en esta renovación. Es un libro todavía muy actual, y como les decía antes, la tentación sería, no les voy a decir nada, que lo lean ustedes y luego que me digan. Yo creo que ya les he dicho demasiado, me pararía aquí, y luego si tenemos 5 minutos de tiempo, dejaría 5 minutos para preguntas y las cosas que me quieran preguntar, curiosidades o cosas en que no he sido claro y que les puedo aclarar. Y muchas gracias por la atención. Gracias. A mí me sigue inquietando muchísimo la cuestión del autor. O sea,
cosa y resulta, digamos que también puede ser porque tenemos manía de identificar quién escribió, ¿no? Manía de fijar y de otorgarle un nombre a un determinado texto. Pero es que la modernidad del Lazarillo es tan sorprendente. O sea, cuando uno ve como el contexto literario de la época y se encuentra con el Lazarillo, es como, sí, esto, ¿quién pudo haber escrito esto? ¿Quién está detrás de un texto tan absolutamente fascinante, crítico, moderno, novedoso, absolutamente sorprendente, que quiebra la línea, digamos, la línea de desarrollo de la literatura de la época, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos inquieta más es que nosotros en esto nos hemos quedado y queremos seguir siendo muy románticos, en el sentido que el texto viene del autor. Sí. Es la expresión del alma, del espíritu, ¿no? Que decían los románticos del autor. Y al no saber quién es el autor, nos han quitado toda la posibilidad de estas lecturas. Imagínense ustedes que supiéramos quién es el autor, ¿no? Que estaríamos diciendo que era de una familia donde el padre estaba ausente y los padres se peleaban y entonces todo el complejo de Edipo, que mentira. Ha habido casos de este tipo, de fantasías, bueno, la fantasía literaria más difundida, ¿no? Los estudiantes me siguen hablando de Isabel de Freire, ¿no? De esta enamorada de Garcilaso que luego se muere, de sobreparto, lo cual es totalmente una invención, muy bonita por supuesto. Y luego se descubrió, la verdad es que Garcilaso, no sé si se puede decir, en su vida privada era un cabrón, ¿no? Estuvo enrollado con una señora noble, tuvo un hijo y además las cosas que pudo hacer el hijo de Garcilaso, de lo más tremendo, ¿no? Se le acusó de los crímenes más tremendos en Santo Domingo, emigró, o sea, toda una novela picaresca donde siempre nos habíamos imaginado lo más romántico de la cuestión. Nosotros todavía somos muy románticos, pero somos también antirrománticos, porque el hombre contemporáneo, por esto es postmoderno, pues que es muy romántico, pero también todo lo contrario, ¿no? Nosotros nos cuesta entender que no ha habido un genio detrás del Lazarillo de Tormes. Pero tampoco queremos aceptar la idea del genio, porque tenemos esta idea antirromántica, un poco postmoderna, que el texto se construye por sí solo, con relaciones intertextuales y con ingeniería genética, casi, cosas de este tipo, que es una idea que tiene su fundamento, no la quiero ridiculizar. Entonces, al no tener ni el uno ni el otro, entonces quedamos un poco como... Por ejemplo, una cosa que yo les digo a los estudiantes y también en los cursos de formación del profesorado, una manera para entender el Lazarillo de Tormes, lo que es el Lazarillo de Tormes, puede ser también intentar ver lo que no es. Por ejemplo, una cosa que yo les pregunto a los que se están formando como profesores: ¿cuál podría ser en el siglo de oro la versión positiva del Lazarillo de Tormes? O sea, una historia de un señor que, partiendo de una situación humilde, realmente tuviera un ascenso social. Si se podía, en la época, si estos casos se podían dar o no se podían dar. Y resulta que sí se podían dar, y vendrían textos completamente distintos, y en la época sí los hay. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan más los de crítica social. Esto también es una cosa curiosa, porque las contradicciones no las tenemos solo nosotros, también las tenían en el siglo de oro. El siglo XVI, XVII es la época del mayor, sobre todo el XVI, del mayor poderío de la corona española y uno de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad. Pero, sin embargo, en toda la historia de la literatura española de la época no hay una sola obra maestra sobre los triunfos de los españoles. Hay grandes obras sobre las derrotas, pero sobre los triunfos, sobre el éxito del imperio, hay obras muy mediocres. Y este es significativo, ¿no? De la contradicción que está dentro yo creo que una de las cosas más interesantes de la literatura del siglo de oro, y que desmiente completamente el tópico de una literatura de una época, como os puedo decir, normalizada, completamente reprimida, es que está llenísima de contradicciones. En la narrativa, en el teatro todavía más,
por supuesto en la poesía, no puede haber poesía sin contradicciones, a veces muy íntimas, pero al fin y al cabo contradicciones. Y este es el caso del lazarillo. Otra cosa, por ejemplo, siempre en los cursos para el profesorado yo les digo, ¿cómo sería el lazarillo de Tormes hoy en día? Que es una cosa que han pensado mucho, por ejemplo, Cela, ¿no? Camilo José Cela en el siglo XX escribió unas nuevas andanzas del lazarillo, Sánchez Ferloso se inspiró en el lazarillo para escribir otro librillo que habla completamente distinto, por supuesto, que habla de un niño. ¿Cómo sería hoy el lazarillo de Tormes? ¿Quién serían los amos del lazarillo de Tormes? ¿Y cómo terminaría la historia? Probablemente terminaría con Lázaro inventándose un sitio de encuentros clandestinos, cosas de este tipo, donde está metida también la mujer, cosas de este tipo, ¿no? Pero esto, vamos, ya son juegos, ¿no? Que sirven simplemente para entender la novedad en la época de este texto, que es un texto, repito, que todavía nos dice muchísimas cosas. Y nos dice muchísimas cosas que a veces no entendemos, que a veces es típico de la literatura de otros tiempos. Hay la literatura siempre se tiene que expresar por cosas que no se dicen. La literatura, como en la música, por otra parte, a veces es más importante lo que no se dice de lo que se dice. El problema es que el lector de la época entendía también lo que no se decía, y nosotros apenas entendemos lo que le dicen, ¿no? ¿Cuántos de ustedes lo han leído ya? Que otra cosa a mí me da un recelo enorme, ¿no? Es que cuando hablo de textos literarios me parece que estoy un poco destrozando el placer de la lectura, ¿no? Porque el placer de la lectura, por ejemplo, cuando hablo de novelas, en el caso del lazarillo, el juego no está en cómo termina la novela, pero cuando hablo de novelas, sobre todo del siglo XIX, XX, nunca digo cómo termina la novela, ¿no? Lo cual a veces es difícil porque efectivamente el final de la novela es importante, ¿no? También para hablar del sentido del texto. Pero yo creo que todos ustedes son estudiantes de literatura, ¿no? Me ha dicho Rosario. Yo creo que es muy importante para quien estudia la literatura, cualquier cosa que quiera hacer en su vida, conservar esta doble visión. O sea, por una parte, sí, la parte de erudición, los datos, el autor, el libro, la edición y tal, pero luego siempre conservar el placer de la lectura. Porque si uno no se identifica en el texto, la operación literaria se transforma como una especie de catecismo, ¿no?